Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del único tema que ha tenido importancia durante los últimos 2 años, que es el COVID. El día de hoy vamos a estar presentando algunas de las medidas preventivas que se implementaron durante la pandemia, cuestiones de las que aún se habla y se tiene cierta controversia. Y para esto tenemos al equipo de Darling, Jesús, Coco, Fernanda Ángel, Fernanda Jazmín, Martín Frías y Julieta. Entonces, sin más que agregar en las presentaciones, me gustaría empezar con Darling, que nos va a platicar un poco acerca de qué es el COVID. Gracias. Pues primero hay que saber que los coronavirus son virus ya existentes desde hace tiempo y pues de hecho son de los principales virus causantes de resfriados. El coronavirus específico que está causando toda esta locura, esta pandemia, es el SARS-CoV-2. Y bueno, sabiendo esto voy a explicar un poquito del mecanismo de este. Ya sabemos que todos que el virus se transmite principalmente a través del aire. También puede ser por contacto o así, pero principalmente por el aire. Lo que pasa con este tipo de virus es que tiene una coronita, y pues de ahí viene el nombre, que va a tener unas tipos de espinas. Estas son llamadas proteínas spike, que le van a permitir adherirse a las células del huésped una vez que entró. Aquí va a haber una serie de procesos en el que al final la célula del huésped va a reconocer esta proteína y va a haber una adhesión. Después de esto, el material genético de SARS-CoV-2 va a poder entrar a la célula de la persona infectada y aquí va a pasar algo muy curioso, que es como que el virus va a actuar como una especie de hacker en una computadora y va a hacer que la célula reconozca el ARN viral como si fuera uno propio. O sea, va a poner como a su servicio, creando más proteínas y espinas para así crear copias del virus. Entonces, pues estas copias al final se van a ensamblar y finalmente van a salir de la célula y van a crear más y más atacando a otras células. También cada célula infectada antes de morir puede crear millones de copias, entonces pueden imaginar la cantidad de copias del virus que va a haber en el cuerpo. También una pregunta que muchos hacen es, bueno, si hay muchas células en el cuerpo, ¿cómo o cuáles vas a saber cómo atacar el coronavirus? Y bueno, aunque va a atacar a diversas células, hay algo que se llama afinidad, que es, por así decirlo, una coincidencia en gustos o caracteres similares. En este caso hay células de nuestro cuerpo que van a tener receptores que se llaman lectina. Estos receptores se ven en muchos casos de enfermedades como neumonía, por ejemplo, y justamente tienen una afinidad por la proteína spike, que es la del coronavirus. Entonces, el coronavirus se va a fijar a las células a través de los receptores y va así a permitir que se infecte y así secundariamente otras células del tejido pulmonar, que como ya sabemos es de lo más afectado en esta enfermedad. Entonces, al infectarla se va a generar una activación del sistema inmunológico que va a crear una respuesta inflamatoria y pues esta va a querer como ayudar tratando de atacar el virus, sin embargo se va a crear como un ciclo vicioso porque el sistema inmune, como dije, quiere ayudar, pero a veces es una respuesta demasiado excesiva y puede llevar a formas muy graves de la afección pulmonar que nos lleva a los casos graves de COVID. Y pues ya, ahora sí, dicho esto, voy a dejar a mis compañeros que expliquen cómo se puede evitar que pase todo esto en nuestro cuerpo con las medidas de prevención adecuadas. Muchas gracias, Darling. Muy interesante todos los datos que nos acabas de dar. Creo que es algo muy complejo de lo que aún se sigue investigando, de lo que todavía tenemos muchas cosas que aprender, pero el hecho de que estas investigaciones ya estén es un precedente muy importante. Entonces, ahora quiero darle la palabra a Julieta y a Fernanda para que nos platiquen un poco cómo vamos a evitar contagiarnos de este virus. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, en general, cuantas más personas haya en un espacio cerrado, ya sea en nuestra casa, oficina, etcétera, pues es mayor la necesidad de poder ventilar con aire exterior. Entonces, en otras palabras, el porcentaje de ventilación se debe basar en la cantidad de personas que estén presentes en un espacio cerrado. Hay que recordar que el virus se transmite a través de gotículas y de aerosoles, que pueden ser aspiradas por nuestra boca o nariz y de esta forma entrar a nuestros pulmones e inocularse. Entonces el riesgo de infectarnos por COVID-19 es muy alto cuando nos encontramos en lugares con mucha gente y que están mal ventilados. Entonces, podríamos catalogar la ventilación como una medida de prevención, pero de todas formas no se vale por sí sola, ya que para que sea efectivo,
pues tenemos que utilizar todas las otras medidas de seguridad, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el buen lavado de manos, la desinfección y demás. Y pues bueno, básicamente estas son las medidas que hemos aprendido desde que la pandemia ha empezado. Me gustaría darle la palabra a mi compañera Fernanda. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo conseguimos esta ventilación, no? Porque podemos pensar en poner un aire acondicionado o encender el ventilador únicamente, y no se trata solamente de eso, se trata de un flujo de aire fresco, de aire, vamos a ponerlo entre comillas, como nuevo, que pueda fluir en nuestras áreas de trabajo, como puede ser las oficinas o bien incluso en nuestras casas, poder tener este flujo. Es importante también recordar que justo esto, los aires acondicionados y los ventiladores, lo único que hacen es cambiar como la temperatura del aire y pues la humedad. Entonces, por sí mismos no mejoran el flujo, sino que ayudan a regar el virus, por lo que hay que tener en cuenta que es muy importante que el aire esté entrando y saliendo a través de las ventanas y o las puertas. También los espacios cerrados son mucho más riesgosos que los exteriores, como comentó Julie, como voy a dar una breve conclusión, puesto que es más difícil mantener la distancia entre las personas y la cantidad de aire fresco es menor. Además, pues la ventilación no solamente nos ayuda a prevenir el riesgo de transmisión o de infección por el virus, sino que representa también beneficioso a la calidad de aire que respiramos en espacios cerrados. Y pues reduce a exposición a ciertos productos que se utilizan para limpiar y desinfectar superficies que pueden estar contaminadas. Sí, pues es importante hacer esta recapitulación de todo lo que nos ha dejado la pandemia al principio con cierto caos, las medidas un poco extremas que muchas personas decidieron implementar en su vida diaria, el miedo que generó, el miedo al contagio, el miedo a enfermarse, a contagiar a nuestros familiares, pero realmente ya saber qué es el mecanismo, cómo se contagia, cómo prevenirlo, pues no bajar la guardia, seguir ventilando los espacios, el uso del cubrebocas, que bueno, también ya últimamente se habla mucho de esto, de si seguirlo usando o no, pero tomar en cuenta todo esto y hacer esa retrospectiva de lo que aprendimos. Entonces ahora sí me gustaría también darle la palabra a Jesús y a Coco para que nos cuenten de lo que ellos han leído, de lo que han visto en su experiencia, cómo han visto todas las teorías conspirativas, los chismes de tías y demás farsas durante la pandemia. Y también en conjunto con todo lo que se ha hablado de las vacunas. Muchas gracias por cederme la palabra. Pues más que nada, para hablar de prevención, pues también tenemos que hablar de la desinformación, que es, si bien se puede pensar que la información es poder, si no se busca en los sitios adecuados, más que ayuda puede perjudicar. Y pues el rechazo a las vacunas puede presentar un problema a largo plazo, pues en lo que se respecta pues para el cese de la pandemia. Miedo incluso a los efectos secundarios que ofrecen las vacunas, falta de la recomendación por los mismos profesionales de la salud, la confianza depositada pues en las mismas vacunas juega un papel importante, incluso la influencia de nuestro círculo social pues cercano, padres, amigos, pues en caso de que tengan hijos, puede tomar un papel importante en la prevención porque nuestro entorno juega un papel muy importante en lo que nosotros decidimos, en lo que hacemos. Si bien somos seres individuales, también somos seres sociales que responden a estímulos y estos estímulos muchas veces nos pueden orillar a tomar acciones que podrían atentar con nuestra salud. Poniendo un ejemplo burdo, que en 2011 la propaganda antivacuna por creencias religiosas que se presentaban en el Islam creían que las vacunas iban a esterilizar a las niñas musulmanas, pues cuando no, era todo lo contrario. Puede que la información, su pensamiento, su contexto los orillará a creer que pues presentaban un daño a algo que no comprendían, pero
sí es importante en lo que respecta a la prevención, más que nada de si es hacer esto o lo otro, de discernir en cuanto a la información. Si bien estamos en un mundo globalizado y pues en la era de la información, nosotros tenemos y debemos de ser capaces de discernir entre lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve. Y pues más que nada, terminar por mi parte en que el Papa Francisco menciona en una nota en un noticiero que vacunarse es un acto de amor. Y si bien muchas personas pues pueden no estar de acuerdo con ellos, como los antivacunas, si bien la individualidad termina, la individualidad de elección termina cuando ya empiezas a dañar a alguien más. Así que pues es importante vacunarse y no olvidar que discernir entre, bueno, diferenciar lo que es información hábil de la que no lo es. Y pues le cedo la palabra a mi compañero Mauricio. Creo que un tema muy necesario que se debe tocar acerca del COVID es el tema del clorito de sodio. Creo que es uno de los temas más controversiales que ha habido acerca del COVID, debido a que pues se ha usado bastante, ¿no? Con la creencia de que ayuda a disminuir los efectos de los síntomas del COVID. Pero este producto, que es un suplemento mineral milagroso, que lleva años publicitándose como un remedio no solo para el COVID, sino para la malaria, la diabetes, el asma, el autismo, incluso el cáncer, se ha comprobado y se ha dicho justo así específicamente hablando en Washington, D.C. el 5 de agosto por la Organización Panamericana de la Salud, que puede producir efectos adversos contra el cuerpo. Uno de estos efectos adversos, si el consumo es directo, es el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, la diarrea, que pueden llevar a deshidratación, fallo renal, anuria, anemia hemolítica y methemoglobinemia. Y sus vapores pueden causar irritación ocular o respiratoria, broncoespasmo o incluso edema pulmonar. Entonces, como podemos observar, no es bueno consumir el clorito de sodio para disminuir los síntomas o curar el COVID de cierta forma, ¿no? Sí, claro. Creo que estos puntos han sido tomando mucha fuerza, principalmente las vacunas, ¿no? Por lo que hemos comentado, y esta última frase realmente del Papa Francisco, digo, independientemente de la religión que practiques, realmente vacunarte sí es un acto de amor, porque te estás cuidando a ti, cuidas a los que te rodean. Entonces, qué importante ese pequeño acto, esa pequeña acción que puede tener sus consecuencias, efectos adversos y demás, pero al final es para tener un bien mayor. Y por supuesto, lo que menciona mi compañero Mauricio es increíble que a estas alturas de la vida y aprovechándose de una situación tan delicada, todavía haya gente que cae en estas farsas, ¿no? Que les prometen estos productos milagros para no contagiarse, para no enfermarse, para estar bien, y que al final lo único que provocan es un mal mayor, que pues, mucha gente no lo ha entendido en este punto. Pero esperemos que poco a poco nos libremos de eso. Y también me gustaría que Fernanda Ángel nos hablara, pues, qué es lo que ella puede concluir de esto. Bueno, pues incluyendo todos los temas que ya mencionaron anteriormente, tenemos que considerar que el COVID es una enfermedad que afecta a todos, no importa la edad, por eso es importante pues aún mantenernos alerta, ¿no? Y no bajar la guardia, aunque actualmente la pandemia pues muestre cierta flexibilidad. Y pues como ya sabemos, la gravedad depende de los sitios donde coloniza el virus, ya sea en vías superiores o en las vías inferiores. Sabemos que si afecta a las vías superiores, pues puede manifestarse como una gripe o como un resfriado común, ¿no? Pero pues desafortunadamente muestra se ve más atraído por el parénquima pulmonar, es decir, ¿no? por los pulmones, teniendo consecuencias como neumonía y otras afecciones más graves.
Eh, eh, por lo tanto, es de suma importancia seguir las recomendaciones que no evitan, pero sí disminuyen el riesgo de contagio, como son la ingesta de abundantes líquidos diariamente o los alimentos con vitamina C o, por ejemplo, pues no tocarnos las mucosas con las manos o evitar aglomeraciones y pues claro, el uso de cubrebocas. También algo importantísimo es el pues no automedicarse. Cabe recalcar que debemos informarnos para no caer en ideas erróneas como el pensar que se trata de una simple gripe más, ¿no? O que el uso de cubrebocas causa intoxicación por dióxido de carbono, así como el uso de alcohol o las infusiones calientes o incluso el ajo para protegernos contra el virus. Por último, también cabe resaltar la importancia de la vacunación, ¿no? Como ya mencionaron, pues en toda la población, dejando de lado las controversias como que el material que contiene la vacuna, bueno, el ARN mensajero, modifica de alguna manera nuestro genoma, teniendo pues efectos a corto y largo plazo y demás. Finalmente, creo que como estudiantes de medicina debemos interesarnos pues desde ahorita, ¿no? Por dichos temas y abarcar pues todo lo que implican. Sí, muchas gracias por estas últimas reflexiones al respecto. Y definitivamente, como estudiantes, lo más importante es siempre informarnos de fuentes confiables, de personas expertas y no caer en la desinformación, seguir las indicaciones que recomiendan autoridades de salud, prevención como ventilación, el uso de cubrebocas y ahora que tenemos esta oportunidad con la vacunación. Entonces, por último, simplemente me gustaría concluir con el hecho de qué pudimos haber hecho mejor y qué podemos mejorar como sociedad, porque no vale la pena quedarnos estancados en qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa. Entonces, todas aquellas veces que nos dijeron que no saliéramos y lo hicimos, todas las veces que no usamos el cubrebocas cuando sabíamos que teníamos que hacerlo, y aún las personas que no quieren vacunarse sabiendo que previene la muerte, creo que ahora toca hacernos responsables como sociedad de las decisiones que tomamos y las consecuencias que van a tener. Entonces, pues eso es lo que me gustaría invitarlos a reflexionar y con esto despedirme y agradecerles a todos por su participación, por sus datos, por su información y que esto sirva para informar a muchas otras personas al respecto y ayudar a salir de esta pandemia que nos ha afectado bastante. Muchas gracias.